gracias por estar aquí. Hoy hace hoteles aquí en Pozuelo, en esta reunión de hoy, 30 de enero de 2025 del PMI. Pues vamos allá con esta primera reunión del 2025, en nueva sede. Bueno, como siempre comienzo presentándome, mi nombre es Jesús Vázquez González y estoy aquí en calidad de organizador y presentador de este evento. Y como siempre, contamos con Jorge Alberto López, que nos está ayudando con la parte webinar. Tenemos un buen número de asistentes en formato webinar, como suele ser habitual. Bueno, hoy hablaremos, tras esta breve introducción, tendremos una presentación que lleva por título Governance, el mejor amigo del management, y que nos hablará Javier Peis, y una parte de conclusión y cierre, como siempre. Voy a pasar rápidamente a que Javier nos hable del governance, del mejor amigo del management. Bueno, Javier es habitual de estas reuniones, es todo el gobierno corporativo, ha recibido el premio Harold Waves en 2015 en ISACA, es director de varias revistas, presidente internacional de Sales Management Institute y presidente de los comités de normalización de la Asociación Española de Normalización, de UNE. Autor de metodología de gobierno y gestión de portfolio, programas, proyectos y productos, E4N líder del International Working Group del Standard Issue 51404, de gobierno del tiempo y gestión de la productividad, y es director académico de la Escuela de Gobierno director del área de cumplimiento de la consultoría Business. Y voy a dejar con él para que nos hable de governance, el mejor amigo del mundo. Así que, Javier, todo tuyo. Te dejo la batuta. Gracias. Te arranco la presentación. Bueno, muchísimas gracias al capítulo de PMI de Madrid por, una vez más, invitarme a participar de algún evento e intentar, pues yo sé, dinamizar, hablar entre profesionales, porque no me gustaría tampoco que fuera una charla monolítica, porque sí que me gustaría que, bueno, voy a hablaros de la experiencia, de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo del tiempo y que si tenéis cualquier duda o no consideráis que alguna de las cosas que digo pues puede estar equivocada, pues abriríamos el debate aquí y por supuesto, perdón. ¿Tienes el micro puesto? No se me oye. Yo Vale, no, como se decía por la cámara es para que no se acople, pero vamos a intentar. Vale, muy bien. Vale, ya está enchufándose. Vamos a ver. Muy bien, pues me parece que sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal? Muy bien, pues como os decía, la intención de la charla de hoy es poner encima de la mesa, yo creo que el tratamiento más adecuado para la gran parte de los problemas que nos encontramos en el management. ¿De acuerdo? Me ha explicado inmejorablemente Jesús mi trayectoria profesional, pero a mí me gustaría que partiéramos de la base porque existe muchísimo desconocimiento entre qué es gobierno, qué es gestión, qué es gobernanza. Y yo creo que hay grandes profesionales aquí, como no me cabe la menor duda, dentro del PMI, porque es un colectivo incluso que tiene muchísima gente muy involucrada en el gobierno. Me gustaría que todos partiéramos de estos conceptos claros, porque están muy difusos. Y normalmente también en la clase política se encuentra bastante dispersa esta información. Gobierno es el acto y el efecto de gobernar. ¿De acuerdo? Gobierno es quien decide. Gobierno es quien manda. Mientras que la gobernanza es quien pone los medios, quien ayuda, quien hace que ese comportamiento deseado por parte de gobierno se transmita a la gestión. Y como me gusta poner ejemplos, os voy a poner un ejemplo que me tocó vivir en primera persona, incluso familiar. Cuando mi sobrino y ahijado empezó a trabajar en una entidad bancaria recién egresado como director de una sucursal. Me acuerdo que ese día que estábamos muy contentos, mi hermana me dijo, ¿estarás contento? Tu sobrino es banquero. Y le dije, no, es bancario. Banquero es botín. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre gobierno y gobernanza. Gobernanza no manda nada. Gobierno es quien manda. Gobernanza es el que pone los mecanismos adecuados para que se gobierne. ¿Por qué? Porque el gobierno dice la intención. El gobierno es muy curioso. El gobierno tiene otro ADN. Están hechos de otra pasta.
Gobierno no tiene nada que ver con gestión. De hecho, todos los marcos, el marco COVID, un pésimo nombre, la última versión, que además se llama COVID 2019 de ISACA, no podía tener peor nombre, lo dice y lo reafirma. Dentro de sus principios hay un principio clave que es separar gobierno de gestión. Quien está gobernando no puede estar gestionando y viceversa. Eso es algo que tenemos que asumir. Además, un consejo, todas las normas, todos los estándares de gobierno no son PDCA. Muchos de vosotros conoceréis el ciclo de mejora continua de Edin, que hace planificar, hacer, chequear y actuar. Pues eso es gestión, pero no tiene nada que ver con gobierno. Una norma de gobierno se distingue claramente porque no es PDCA. Tiene otro ciclo, tiene otro ADN que es EDM. ¿Y qué significa? Evalúan, dirigen y monitorizan. Por tanto, siempre que vayáis a ver un estándar, siempre que vayáis a ver unas best practices, siempre que vayáis a ver un marco, si estamos hablando de PDCA, estamos hablando del nivel de gestión, no del nivel de gobierno. ¿Y qué es lo que une gobierno y gestión cuando están absolutamente separados? La gobernanza, que es el conjunto de marcos, el conjunto de reglas políticas que a través de un marco ejerce o impone o sanciona el comportamiento deseado. Por tanto, podemos llegar a la conclusión inmediata de que puede haber gestión sin gobierno. Y eso suele pasar, y más en el management, en el project management. En project management, todos los que estamos aquí estamos involucrados, preocupados por la mejora, por hacer las cosas bien, por asumir ciertas reglas, ciertos procesos, ciertos roles. Es decir, gestionar. ¿Por qué? Porque nos va la vida en ello. Y lo que queremos es intentar hacer las cosas mejor. ¿De acuerdo? Pero a lo mejor no recibimos el apoyo de la alta dirección, nadie nos hace ni caso, nos miran mal, nos boicotean, nos ponen palos en las ruedas. ¿Por qué? Porque falta gobierno. Es decir, puede haber gestión sin gobierno, pero jamás habrá gobierno sin gestión. Porque la primera consecuencia de aplicar gobierno en una organización es exigir, es demandar una adecuada gestión. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la ISO 37000, de cuyo comité participo en UNE Normalización Española. Todos conoceréis a AENOR, sabéis que AENOR se disgregó, ahora está AENOR, que es la parte comercial y la parte, digamos, de auditoría de las normas, mientras que UNE, la Asociación Española de Normalización UNE, es la cocina de las normas, es donde hacemos las normas y donde se ha elaborado la ISO 37000 de gobernanza corporativa, ¿de acuerdo? No de gobierno, de gobernanza corporativa, donde se establecen las bases principales para que ese comportamiento deseado de la parte más estratégica y más la propiedad de las compañías, pues evidentemente se transmita a la gestión. Y otro tip que me gustaría que os llevarais en la mochila, porque se ha trabajado mucho en este comité, también os tengo que confesar que este es el comité de UNE donde más ego hay por centímetro cúbico. Un comité donde están las grandes consultoras y está participando aquí, de verdad. Es muy interesante. Y la gente se confunde, se cree que lo más importante de una organización es la estrategia. No. Lo que tenemos que averiguar de las organizaciones, si está por encima siempre de la estrategia, es el propósito. Me pasa a mí muchas veces. Yo he sido durante 6 años miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Startups. Y lo primero que quería identificar cuando encontraba un emprendedor, una startup, cuando tenía un contrato con una empresa, no era averiguar su estrategia. La estrategia me daba igual. La estrategia es gestión, no es gobierno. Gobierno es el propósito. Podemos tener una startup que quiere crecer a doble dígito para alcanzar una cifra determinada de clientes en un mercado controlado, pero el propósito es pegar un pelotazo. ¿Qué creéis que es más importante conocer? ¿Qué es lo que va a definir todas las acciones? Siempre el propósito. Y tenemos una norma maravillosa que yo cada vez que veo cuántas veces se la descarga la gente, se me llevan los demonios, porque no se la descargan ni Dios, que es la 21.505. Sabéis que hay una 21.502 que es gestión de, dirección y gestión de proyecto. Otra es la 21.503 que es dirección y gestión de programas de proyecto. Se la descarga muy poca. Pero la 21.504, que es dirección y gestión de portfolio, menos aún. Y luego ya la 5, que es gobierno de todo eso. Y créanme que muchas veces, y luego lo veremos, porque vamos a pasar factura
a gobierno, de todas esas cosas que nos ocurren diariamente, veréis que la mayoría de la culpa la tiene el desgobierno. Entonces dirás, ¿es que es muy difícil el gobierno de gobernar? No. Lo único ingobernable es el pánico. Todo lo demás se puede gobernar. Bien, aquí tenéis, si las normas, los estándares os parecen un poco indigestos, que a mucha gente le parecen, tenéis tres libros, vamos, obras incurables, imprescindibles para cualquier persona que quiera llevar el cambio organizacional a la cuenta de resultados de la organización, muy importante, ¿eh? No estamos hablando aquí de solucionar, de entregar productos, de entregar proyectos, no, aquí estamos hablando de causar un impacto positivo en la cuenta de resultados de la organización. Entonces tenemos estos tres libros. El del PMI, que es Governance of Portfolios, Programs and Projects, una auténtica pasada. Lo que pasa es que como todo el PMI se queda muy alto, se queda muy para empresas muy americanas, para entidades realmente grandes. Luego tenemos el de Ross Garland y Alan Murray, tremendos profesionales que han hecho un trabajazo con el libro de proyectos, programas y portfolios de gobierno, ¿vale? Donde se centran claramente, única y exclusivamente en el gobierno de estas tres áreas. Y luego el del Markup Before and Know, de gobierno, y el Governance Body of Knowledge, de Before and Know. Si me preguntáis cuál es el mejor, pues honestamente os lo tengo que decir porque lo he escrito yo, pero vamos, quitado de eso, ¿vale? Lo que de alguna manera viene a aterrizar todos estos conceptos derivados del gobierno, la gobernanza, la gestión, los marcos, a un ambiente más europeo, más pyme, más llevadero incluso de startups, y de poder aprovechar y sacar todo el jugo a esos marcos de gobernanza para que vengan a ayudarnos de una manera definitiva. Lo veremos. Voy a pasar 3 slides rápidamente sobre el contenido de cada uno de los libros. Este es el del PMI. Muy importante. Gobernanza, el qué, decisiones y orientación. Es decir, el gobierno dice, yo quiero esto. Él evalúa, dirige y luego se queda monitorizando. Bueno, y también se va a jugar al golf, pero vamos, esto es otro tema, ¿vale? Los órganos de gobierno lo que hacen son estas 3 cosas, evaluar, dirigir y monitorizar. Y lo que se queda haciendo la gestión ya es organizar y trabajar, organizar y hacer el trabajo. Normalmente la estrategia nos creemos que es de gobierno, y la estrategia no es de gobierno. El gobierno sabe lo que quiere. ¿Cómo? Lo delega el CEO. Un CEO no es gobierno, un CEO es gestión. ¿De acuerdo? Gobierno es el órgano de gobierno, el consejo de administración, los accionistas, los dueños. Lo que pasa es que esto hay que transponerlo, como las normas europeas, hay que tratarlo a la pyme española. ¿No sabéis que aquí en el conjunto de las organizaciones españolas hay poco CEO? Lo que hay son, no hay CEO, hay AMO, amos en la mayoría de los casos. Y PAMO, que son putos amos en la mayoría de los casos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que traducir todas estas buenas prácticas, todos estos marcos, a un lenguaje que sea constructivo, que sea digerible y que no se nos haga bola. Pues ahí tenéis cada uno lo que hace muy interesante. Fijaros que es la figura 2.1, una de las primeras del libro. Os digo que tiene muchísimo más contenido. Este es el de P3G. Que lo que nos dice, lo que nos revela, es algo muy importante que muy pocos tienen, que es que arriba está gobierno, está con esa visión, a veces con la estrategia, pero sobre todo fijando cuáles son los objetivos, es decir, evaluando, dirigiendo y monitorizando, y luego toda la organización, todas las organizaciones tienen 2 áreas, lo que se llama el run the business, o business as usual, el negocio habitual, que es el servicio, las operaciones, aquello que no tiene nada que ver con proyectos, ni con programas, ni con portfolios. Ese es otro mundo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el mundo del cambio organizacional, el cambio en el negocio, que sí que lo tenemos que llevar a través de portfolios que identifiquen objetivos estratégicos, a través de programas que implanten y embeban en el día a día nuevas capacidades y nuevos negocios, y al final ejecutando proyectos que logren entregarles esos resultados muy acotados en tiempo, calidad, coste, etc. Esa es la forma de llevar a cabo el gobierno del cambio y el gobierno de las operaciones. Pero si os fijáis, una cosa que hay que tener claro es que los que están con el día a día no son los que están con los proyectos. Es decir, los proyectos entregan esas nuevas capacidades y los programas, y dentro del ámbito del business as usual están las operaciones. ¿Y cómo logramos esto? Pues aquí tenéis otro slide que es tremendo, que es de gobernanza,
que lo que nos hablan es de cómo se llevan a cabo esos cambios. Esto se llama la margarita del sí puedo, no del sí quiero, sino del sí puedo. Y esto da una visión holística de todas las metodologías. Se ha mareado ahí un poco la lo que te dije. ¿Vale? Pero lo que nos dice es cómo emplear portfolio, programas, proyectos y productos, algo que este libro de Before and Go es el único que aborda. ¿Por qué? Porque ante cualquier cambio de calado en una organización, no tenemos que basarnos, que pasa con demasiada frecuencia en la tecnología, en la fricada, en la cosa, en la aplicación, en el servicio. ¿Por qué? Porque estaremos causando un impacto en otras áreas. Estaremos probablemente, deberíamos de hacernos la pregunta, oye, ¿los procesos que tenemos sirven para esto nuevo que queremos hacer? Porque claro, vamos con nuestra nueva app, la ponemos en marcha y de repente no, pero es que esto no encaja, es que trabajamos de otra forma, es que no tenemos procesos, es que cuando hablamos y tenemos que volver a rehacer. Es decir, cuando queremos hacer un cambio de calado hay que hacerse las 7 preguntas. Es decir, desde el portfolio nos marcará el límite, los objetivos que queremos. Y tendremos que hacer 2 margaritas. Una que define el Current Operation Model, el dónde estamos, y otra que define el Target Operation Model, dónde queremos llegar. Y hacernos la pregunta, ¿con esto qué queremos hacer? ¿Con esta nueva funcionalidad? ¿Los procesos actuales sirven o hay que cambiarlos? Con respecto a la cultura de la organización, ¿es la adecuada o hay que hacer algo? Fijaros lo que os estoy diciendo, ¿eh? Más vale que nos enteremos antes. Y no nosotros, que se entere el gobierno de lo que hay que hacer. Porque luego las cosas no funcionan porque no hemos tenido en cuenta la cultura, porque no hemos tenido en cuenta los procesos, porque no hemos tenido en cuenta la propia organización, es decir, los roles, las responsabilidades. Y luego la gente no sabe lo que hacer. No tenemos A, no tenemos R, no tenemos C, no tenemos RAPIs, no tenemos nada. Donde nos solemos centrar y nos encanta es en la tecnología. Si hacemos esta metodología, me dicen claro, no se hace con project management, se hace con desarrollo continuo, se hace con agilidad. ¿De acuerdo? Y luego también áreas como las infraestructuras que tenemos son las adecuadas para esta nueva versión del negocio que estamos haciendo. Y os estoy hablando de esto lo he implantado durante el año pasado en varias oficinas del dato. La gente se cree que el dato es poner tecnología. Pero si hay que cambiar la cultura, señores, si hay que cambiar la organización, en la mayoría de los casos hay que cambiar los procesos, hay que cambiar la información y los datos, hay que formar a la gente. ¿Y cuándo hacemos eso? Cuando nos hemos dado cuenta de que no. Tarde. Entonces ya está. Esto nos da esa visión holística y de verdad es un examen que a gobierno le hace ver la cantidad de cosas que se tienen que tener en cuenta para que esto funcione. Y le dije a Jesús, no hablaré de portfolio, de programa, proyecto, porque hemos hablado, porque es que tenemos que hablar, vamos, es mi tema. Para mí es una deuda que tenemos con las organizaciones. Lo que no puede tener el PMI es 1.400.000 project managers y 4.300 program managers. Es un desequilibrio enorme. Si entendemos que un project manager normalmente entrega resultados, si un program manager entrega beneficios y nuevas capacidades, pues vamos bien. Y de portfolio managers, en 2023 estábamos aproximadamente en el PMI en 1.000 y pico personas. Por Dios, que esos son los que consiguen objetivos estratégicos. Y 1.000 y pico son muy pocos, ¿eh? Muy bien. Hablo con muchos de ellos, tanto en mi trabajo como en las revistas que dirijo, que os recomiendo que os descarguéis porque son gratuitas, ¿vale? A un equipo de gente detrás tremendo que todos los meses se dedica a compartir con todos vosotros todo, absolutamente todo el conocimiento, y tanto de la parte de tecnología, de la parte, digamos, más tecnológica, como una revista que es la líder de habla hispana en todo lo que respecta a gobierno, gestión de portfolios, programas y proyectos, y el canal de Gobernautas, que es el que tenemos, que es un canal específico donde hacemos entrevistas a grandes, muy grandes líderes relacionados con gobernanza, con gobierno, tanto del dato como de inteligencia artificial, como de gobierno corporativo, como de gobierno de portfolio, programas y proyectos. Y la verdad, todos ellos me dicen, la queja es recurrente. No se saca todo el jugo a las iniciativas. Las iniciativas al final se logran, pero se logran con sobrecoste, se logran con sobreesfuerzo, con un montón de dinero perdido o desperdiciado por el camino. Y fruto de ello,
me llevó a un análisis de decir, pues bueno, si nos está pasando tantos años, será cuestión de mejorar. ¿Cuándo hacemos la mejora? El otro día hablando con uno de los profesionales, digo, ¿tú cuándo haces mejora continua? Dice, yo hago mejora continua siempre que me equivoco. Digo, pues haces mejora continua siempre que te equivocas, te equivocas continuamente. La mejora continua no se hace cuando uno falla. La mejora continua se hace siempre, incluso cuando uno acierta. Y en las conversaciones, a lo mejor hablas con un director de una PMO y estás hablando y se viene arriba y es que yo, y soy estratégico, y yo, y gobierno y tal, cual. Al cuarto gin tonic ya te está diciendo que no tiene recursos, que no tiene presupuesto, que no le hacen caso en las compañías, y yo siempre los mando a la salida 27 veces, a la llorería. Les digo, si es que es lógico, porque muchas de las cosas que necesitas no están en el management. Y vamos a ver cuál es la factura. Si me dais un poquito de agua, por favor. Sí, aquí llegado os lo agradezco. ¿Cuáles son las causas de fracaso según un informe muy potente que se llama el Chaos Report, vinculado también a un informe de Gartner sobre la factura global del fracaso de los proyectos en el año 2023? Hemos macheado estos datos y ha salido algo sorprendente. Vamos a ver cuál es la causa que se dice, cuál es el porcentaje que pasa sobre lo global de los proyectos, y luego, sabiendo el importe de los proyectos, sabremos cuánta pasta nos ha costado ese fallo a nivel global. Y luego se lo asignaremos a governance o a management. ¿Os apetece que hagamos ese experimento? Así sabremos cuánto le debemos al management y cuánto cobrarle al management y cuánto cobrarle al governance, ¿vale? Es algo 1.000 millones arriba, 1.000 millones abajo. Tampoco vamos a ponernos en plan de, ¿vale? Bien. Mala gestión de requisitos. Por mala gestión de requisitos caen o no cumplen los objetivos el 13% de las iniciativas. Estamos hablando de un global de 4,5 billones con B de inversión en proyectos. Pues evidentemente esos son 585.000 millones de euros desperdiciados por una mala gestión de requisitos. ¿Esto a quién le echaríais vosotros la culpa? Al management. ¿Cierto o no? Bueno, con matices, por eso es de una... No entremos en la casística. Hablemos de datos puros, de datos grandes. ¿De acuerdo? Poneros el corazón en la mano. Bueno, no, el corazón en la mano no, que os morís. La mano en el corazón, ¿vale? La mano en el corazón, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un análisis sincero todos, porque lo que queremos es aprender, ¿vale? Vamos a dejar... Pues normalmente cuando empiezo así charlas y ya busco un poco más de tal, tengo una caja, ¿vale? Donde voy diciendo que metáis el ego, ¿vale? Aquí no me ha dado tiempo. No, tenemos 40 minutos, pero imaginad que el ego lo habéis dejado en casa, ¿vale? Yo me lo dejo en casa. Bien, vamos con la siguiente. Falta de participación de los usuarios. Es decir, no te hacen ni caso. ¿Os ha pasado alguna vez? Bueno, por ahí, ¿vale? Bien, pues es un 12%. Eso ha pasado. En 2023 le costó a esta sociedad 540.000 millones de dólares. ¿A quién le echaría la culpa? Yo, tanto al gobierno como al management, ¿eh? Esta yo compartida, mitad para cada uno. Antes, pero mitad para cada uno. ¿Vale? Bien, vamos a por lo siguiente. Falta de recursos. 450.000 millones, ¿vale? ¿A quién se le asignamos esto? Pues está claro, governance. Eso a governance, eso les va con la nómina, tienen que poner recursos, ¿de acuerdo? Vale, vamos a seguir. Expectativas poco realistas. Esta está repartida, ¿vale? Pues sí, está 250.000 millones para cada uno. Falta de apoyo ejecutivo. Es que mi jefe no me hace caso. O es que el jefe de producción me hace una peineta cada vez que le pido una reunión. ¿Cuántas veces nos ha pasado? No, me he liado para tus tonterías. ¿Vale? Pues ese, governance. 410.000 millones asignados ahí. Cambios en requisitos y especificaciones. Aquí alguien se atreve a decir, ¿a quién se lo asignamos? Management, governance. Pues evidentemente repartido, ¿vale? No, tampoco vamos a ser tan puristas, pero vamos por la falta de planificación. ¿Ese a quién? A ver. Hombre, management con mayúsculas. 360 millones asignados. ¿Quién da más? ¿Vale? Vamos a por la siguiente. Ya no se necesita. ¡Wow! ¡Wow! El día antes de entregar. Te dicen, oye, que ya no lo necesito. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Vale? Pues bien, eso 360, porque eso es arriba, ¿eh?
Eso es arriba. Bueno, y falta de habilidades de gestión. Esta os va a hacer dudar, porque dices, yo debería de formarme, yo... ¡No! ¡Te tienen que formar! Acordaros, el primer síntoma de un adecuado gobierno es la exigencia de gestión. ¿De acuerdo? Si no hay gestión, es desgobierno. Y lo vuelvo a decir, lo único ingobernable es el pánico. ¿Vale? Bien, vamos a por la última. Analfabetismo tecnológico. Yo es que en ordenadores no sé qué tal, cual, nada. Tiene que preocuparse porque la gente esté formada. Y aquí un matiz. Un project manager no puede ir a un director de operaciones a decirle cómo trabajar. Y un program manager casi que tampoco. Podrá decir, tú, cágate en tu departamento, porque son niveles jerárquicos o muy similares, o los directores del business as usual. Estoy hablando de directores financieros, estoy hablando de directores de operaciones, estoy hablando de directores de servicios. Mira al project manager como diciendo, tú hazme la que me tienes que hacer, vete y yo ya, si acaso, ya voy a hacer. Es decir, entonces el project manager no puede influir, no tiene capacidad de influencia. ¿Cómo vas a convencer a... Que no tiene capacidad de influencia? Mucha gente que me está a la mera y al final se los lleva muerto. Pero realmente no es capaz en la mayoría de los casos para imponer ese tipo de prácticas, para imponer ese tipo de comportamientos. Por lo tanto, eso lo tiene que hacer el gobierno. Si sumamos, sale la nada despreciable cantidad de 3.880.000 millones de dólares los que se nos han ido por el garimpe. Pero fijaros cuando te digan, es que la PMO no va, es que la gestión de proyectos no va. Dices, no. Lo que no va es el gobierno. Porque si usted hubiera puesto un adecuado marco donde hubiera unas políticas claras, muchas de las cosas que están pasando ahí, o todas las que nos afectan, no habrían sucedido. ¿De acuerdo? Y eso tenemos que hacer también tener la pura humildad de decir, es verdad, no podemos solucionar problemas del governance y del management. Cierto es que los que me conocéis, me habéis oído decir muchas veces que un padre educa a un hijo, pero un hijo educa a un padre también. O sea, tenemos algo de responsabilidad. Tenemos que enseñar a la alta dirección a que tiene que aprender, a que tiene que marcar políticas, a que tiene que sancionar comportamientos indeseados, a que tiene que provocar que las cosas se hagan de la manera adecuada. Y más aún cuando han salido mal. Porque si vuelven a salir, para mí una persona que se equivoca una vez, que se equivoca dos, pero si se equivoca tres es torpe. Una organización que se equivoca una vez, que se equivoca dos, pero que se equivoque tres, es torpe. ¿Eh? Y muchas veces el mantra de la mejora continua nunca llega. El aprendizaje continuo, ¿no? Mentira. Pero como muchos hacemos un listado interminable de lecciones aprendidas que es soporífero y no lo ve ni Dios, porque no es ni siquiera útil. Tenemos que cambiar incluso en eso. Entonces, ¿dónde está la solución? O sea, ¿dónde podemos encontrar la solución? Pues nosotros estamos trabajando en un marco que al final va a hacer que el business as usual, el dueño del día a día del negocio, es el director financiero, es el director de operaciones, conjuntamente con los responsables del cambio organizacional, se sienten en un sofá, bajen la luz y pongan una canción de Barry White. Es decir, que generen el clima adecuado para tener la confianza suficiente como para establecer las reglas. ¿Por qué? Porque se lo va a exigir el governance. Pero para ello tiene que estar convencido el órgano de gobierno. Y no sé si os ha pasado a vosotros también, pero yo en el ámbito de las organizaciones, todos los consejos de dirección me llaman frecuentemente, es que vamos a montar una oficina del dato, vamos a montar una oficina de la IA, vamos a montar una oficina de metaverso, vamos a montar una oficina. Digo, ¿hacer oficinas hasta el gato? ¿Cuántas oficinas puede tener una organización? Pues que eso es inviable. Y luego se crean unos hilos. Hemos sido tan tontos que tenemos los hilos departamentales. Más o menos los llegamos a solucionar. De repente hicimos los hilos de las metodologías. Los SCRUs nos hablaban con los PMPs. Los PMPs nos hablaban con los Service Managers. Bueno, eso ya parece que quedó también en el pasado. Pues ahora se está logrando los hilos por oficinas. El de la oficina del dato se bloquea y no le da datos a la guía porque luego la de la oficina de compliance
está reñida con el de la oficina de privacy. Dios, es un caos. Entonces nosotros, después de mucho analizar, ¿vale? Estamos trabajando en un viejo conocido, requete mal implantado, que es el centro de excelencia. Y ese centro de excelencia, que ya estamos creando 2 normas, de las cuales me congratulo, es decir, 2 estándares, soy el líder también del grupo de trabajo, yo he dado a luz en el ámbito de la normalización la primera norma relacionada con gobierno del tiempo y gestión de la productividad. Parece que la gestión del tiempo todos están en cambio, pero no había ninguna norma. El día que me enteré yo dije, no, hay que hacer algo. Y hicimos un estándar. Pues en centros de excelencia pasa lo mismo. Y ese centro de excelencia está en gobernanza. Es decir, es el que le dice a los del Run y a los del Change que se junten. Y es como empiezan a funcionar todas esas estructuras organizativas que de verdad van a hacer lograr los objetivos estratégicos. ¿A través de qué? A través de los proyectos, a través de los programas y a través de la gestión también de los portfolios. Tenemos que conseguir ser esto, ¿vale? Ser una organización eficaz, ágil, no equivocarnos constantemente como hasta ahora. Aprovechar para captar todo el conocimiento y hacerlo útil a lo largo y ancho de la organización. Estos centros de excelencia que antes se ponían, yo creo que al mismo nivel que las PMOs, pero en la parte del negocio habitual, también tenían los mismos problemas que una PMO. La falta de recursos, la falta de gente, la falta de capacidad de involucrar y de ordenar el caos departamental. Al final era otra organización mal ubicada porque en absoluto era estratégica. Con la nueva concepción de los centros de excelencia, lo que estamos haciendo es radicalmente distinto. Es la que al final va a liderar ese cambio. En definitiva, dar herramientas prácticas a la organización para que deje de perder, para que deje de gastar. Yo no sé vosotros, pero para mí, os lo digo de verdad, 3.880.000 millones de euros malgastados, perdidos, es mucho dinero. ¿Sabéis la de cosas que se podría hacer con eso? Pues eso también forma parte de nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta y alguien queda despierto en la sala, estoy dispuesto. Creo que sí, es mucho despierto. Estamos en el micrófono, Manu está por ahí con alguna cosilla. ¿Están encendidos? Fácil, Mario, fácil. Gracias. Hola. Me gusta mucho el triángulo este del Run the Business, Change, y luego arriba la estrategia, utilizando y haciendo ver si efectivamente estamos cambiando donde tenemos que cambiar y ya no nos vale. Y veo que hay un nexo de unión entre esos 3, que son las personas. Porque tenemos personas en la estrategia, personas en el business y personas en la gestión de los cambios. Que es ese engrase que hace que todo funcione. Y desde tu visión, ¿son distintas personas? ¿Son distintos tipos de personas? ¿Distintos modos de hacer? ¿Distintas cualidades, capacidades? ¿Hay algo que ves tú que engrasa bien esos 3 tipos? Aparte de los procesos, de hablarse, de gastar, pero el tipo de persona. Me alegra que me hagas esa pregunta, porque yo muchas veces le explico esto, como decía, participo en proyectos emprendedores, en proyectos semilla, y algunos de ellos los he llevado a unos niveles de rendimiento que los he acompañado, como se lleva yo, simplemente digo con ellos, y la verdad es que han triunfado y tal. Cuando hablas sobre emprendedor, un equipo de 5 o 7 personas, habla de gobierno, gobierno se puede hacer, es decir, gobierno es una actitud, ¿de acuerdo? Y aunque los principios de los marcos de gobierno dicen que hay que separar al gobierno de gestión, no dicen que haya que separarlo como persona. Lo que pasa es que tienes que saber qué cosas estás haciendo en gobierno y qué cosas estás haciendo en gestión. ¿De acuerdo? Y no comportarte con un mindset de gobierno cuando estás haciendo gestión y viceversa. Pero también te pasa cuando estás en el run y en el change. Muchas veces digo que las organizaciones tienen que tener una bicefalia.
Eso lo demostró incluso Apple con el programa iPhone o el Apolo, el programa Apolo, ¿de acuerdo? No fue un proyecto Apolo, fue el programa Apolo. O sea, todo ese tipo de cosas donde se desentiende y se tiene claro que es el run de change, que es el run de business y el team de business de alguna manera, pero la gente tiene que estar muy bien amueblada, saber dónde está. Cuando somos poco equipo, ¿de acuerdo? La persona sí que tiene que tener unas habilidades. Es diferente, muy diferente las habilidades que se precisan para alguien de gestión de alguien de gobierno. Las skills son diferentes. Y hay programas como el de LIE, que ahora están trabajando eso. Están trabajando las habilidades directivas de los programas estratégicos, de proyectos, programas y portfolios, precisamente por eso, porque obliga a un cambio de actitud. Igual que también es diferente la forma de ser de un service manager que de un proyecto, de un programa manager. No sé si habéis leído el libro, y si no, lo recomiendo, el libro Rodeado de idiotas. No lo habéis leído, es una maravilla. ¿Sí? Y claro, ahí te hablo de quiénes son los rojos, quiénes son los azules, quiénes son los verdes, quiénes son los amarillos. Yo tengo una anécdota porque hablé en una el primer artículo que bloquean en las revistas fue uno que escribí yo, y era porque hablaba de la tipología de lo que denomina el libro y la metodología de Mike, llama los rojos, que son los más guerrilleros tal cual, y yo titulé el artículo, los rojos no pueden ser service managers. Claro, me automáticamente no digo, no, no te hagas nadie, digo, y le cambiamos entonces. Pero lo que quería decir es que alguien que está en el project management debe de ser un azul. ¿Y qué es un azul? Un azul es alguien metódico, alguien que lleva los procesos, que tiene todo controlado. Y normalmente nos damos cuenta que los project managers de por ahí son rojos, impetuosos, liderando ahí. No, no tiene nada que ver. Fijaros, yo hay una frase que hace mucho daño, y de verdad que no lo quiero hacer, pero alguno igual luego me dice, oye, me has hecho daño. Un project manager no es responsable del éxito del proyecto. No es responsable del éxito del proyecto. Estamos muy equivocados. Un project manager es responsable del éxito de la gestión del proyecto. Y eso es radicalmente distinto. Cuando nos damos cuenta de esa verdad, por eso lleva el apellido de management, de manager, de lo que se tiene que responsabilizar de la gestión. ¡Qué casualidad! Aquellos que son responsables de la gestión del proyecto logran el éxito del proyecto. ¿Entendéis? A mí, un project manager porque va arengando a la gente, motivando, que tal, cual. ¿Cómo llevan los papeles? ¿Cómo llevan los indicadores? ¿Cómo llevan el seguimiento? ¿Cómo llevan la planificación? No llevo, pues no eres manager. Podemos llevar Project Champion, Project Leader, Project Motivation, como quieras. Me da igual. Pero no eres manager. Yo he pedido que es claro, es gestión. Entonces hay que tener una serie de características. Luego, para gobernar otras. ¿De acuerdo? Gracias a los malos, una vez más, está creciendo la cultura organizativa del governance. ¿Por qué? Porque a que casi todas las empresas que conocéis tienen políticas de seguridad de la información. No, porque nos atacan, porque nos hacen daño, porque tal. ¿Quién lo firma? ¿Y por qué no tenemos políticas del cambio organizacional relacionadas con el propio cambio organizacional? Que se diga cómo se asignan los recursos desde arriba. Que le digan al director de operaciones que cuando vaya un program manager, entre él y el program manager tienen que impactar positivamente la cuenta de resultados, o si no, los corremos a gorrazos por toda la planta de producción. ¿Por qué no existen esas políticas? ¿No os dais cuenta de que esas políticas serían las que allanarían el camino para que el management fuera bien? Y os invito a pensar, y si queréis luego en el café, cuando estemos, no, el café no, que es jamón y todo. Si queréis luego en la merienda, o por llamarlo, ¿vale? Me decís cuáles son las causas más frecuentes de fracaso, yo diré, falta de governance, falta de governance, falta de governance. ¿Cuándo actúa el governance? El governance no puede actuar. Digamos, solo actúa instancia de parte, cuando ha habido un problema. Entonces, cuando hay un problema, no hay un governance. Entonces es que estamos desgobernados. Como decía mi abuela paterna, estamos desgobernados. La mayoría de las organizaciones sí. Y cualidades diferentes entre el run y el change, habilidades diferentes. Habilidades diferentes también entre toda la capa de management y lo que es la capa de governance. Y yo te digo que una métrica, un indicador impresionante de que se está alcanzando cierta madurez es que tienes directivos que pueden estar en todo. Igual que cuando yo veo una tarjeta que pone Project Manager, digo, ¿solo? Project Management es una herramienta, señores. Una fantástica herramienta, pero para conseguir una cosa concreta.
Si eres profesional tienes que ser project manager. Si te enfrentas a un resultado, te enfrentas a una entrega, si te dan un beneficio o una nueva capacidad, no vas a poderlo hacer con el ciclo de vida del project management, porque hasta el PBI tiene su libro y te dice, no lo haga. ¿Qué pasa? ¿Que no quieres serlo? ¿No quieres entregar nuevas capacidades en tu organización? ¿No quieres prosperar? Y luego, si te dan un objetivo estratégico, ¿qué haces? ¿Lo llevas como proyecto? Pues no cambia el ciclo de vida. Os voy a hacer un spoiler. El ciclo de vida del portfolio no es cíclico, o sea, no es justo, ni lineal, es el infinito. Y es maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? Que tú solo sirves para proyectos. Es decir, project manager es como si me dijeran a mí destornillador. Mi tarjeta pues destornillador o martillo o llave inglesa. No sabes, no me hables de la herramienta, háblame de tus capacidades, qué eres capaz de hacer, qué eres capaz de producir, qué puedes entregar. Y cuando me digas que tú tienes los conocimientos, las habilidades, las capacidades como para entregar resultados, crear nuevas capacidades y generar beneficios y lograr objetivos estratégicos porque tienes el conocimiento y la metodología para todos y cada uno de ellos, luego no te va a faltar trabajo ni vas a tener ningún problema en tu cuenta bancaria, porque es así. Eso es lo que hace. ¿De acuerdo? Y os invito a que sigáis progresando. Y cuando tenéis esa visión ya, entonces te das cuenta de todo lo que falta. Te das cuenta de que todo lo que falta siempre es lo mismo. Porque las peticiones de un program manager es lo mismo. No me hacen caso, me cambian los... Por lo que hemos visto, la factura serviría tanto para un program manager como para un project manager como un portfolio manager. Porque todas son las mismas. La falta de gobierno, la falta de claridad. Que yo no digo que antes de montar una empresa o que la empresa deje lo que está haciendo para definir todas las políticas. No. El run no se puede parar. Pero cuando te pasa algo malo, yo a todos los equipos con los que trabajo, cuando me vienen y me dicen, ya hemos resuelto el problema que teníamos. Le digo, ¿y? Dice, no, que ya lo hemos resuelto. ¿Y? Dice, no te entiendo. No, es que ya lo habías resuelto te hace mediocre. Porque normalmente el problema que hemos tenido, en la mayoría de los casos, y sobre todo en tecnología de la información, es por tu culpa. Pero bueno, quitad eso, ¿qué has hecho tú para que no vuelva a ocurrir? ¿Qué has hecho tú para que no te enteres tan tarde? ¿Qué has hecho tú para que la próxima vez, si Dios lo quiera, vuelve a ocurrir, tenga menos impacto? Ah, no, de eso no he hecho nada. ¿De acuerdo? La mejora continua es una actitud que tenemos que tener todos y cada uno de nosotros. Y para que veáis que en esta vida, todo lo que estamos hablando aquí sirve para la vida privada. ¿Cuántas familias, cuántas de las familias que hay aquí hicisteis lecciones aprendidas, pero las hicisteis, las anotasteis y sabéis dónde estáis, dónde están de la alerta sanitaria? El fiscal no hará más preguntas. Mi familia no. Muchas gracias. Hay unas preguntas por ahí. Muchas gracias por la presentación. Continuando con lo que has dicho, que has llevado bastantes proyectos de semilla, ¿no? De startups, tecnológicas, imagino. Entonces, también le has comentado a él cómo relacionarlo en ese tipo de empresas. Claro, yo, los últimos proyectos en los que he estado hablando de ellos han sido proyectos semilla. Y el primero fue gracias a Dios. Y no te contaba. Y en el segundo, claro, escuchándote a ti me hace pensar, es decir, ¿cómo puedo yo darles a la gobernanza? En este caso, que no hay gobernanza, porque como tú bien sabrás, son 4, o digo 5, tirando el carro y viendo qué es lo que está pasando en cada momento, solucionando problemas, apagando fuegos, intentando descubrir una solución, ¿no? Pero ¿cómo les puedes dar esa visión? ¿Cómo puedo incluirme yo también ahí para ayudarles a tener esa visión de, oye... Muy sencillo, muy sencillo. ¿Has entendido? Totalmente. Sí. No, me empatizó porque también... Un emprendedor se tiene que tomar cada 8 horas una tabla rápida. Una tabla rápida. También lo que es una tabla rápida. La tabla de asignación de roles y responsabilidades. Sí. Cada 8 horas se tiene que tomar. Es decir, yo les pinto una tabla gráfica y digo, mira, esto es lo que hay que hacer. Mira, tal, le pongo todas las actividades, y empiezo a poner columnas. Y pongo Consejo de Administración, CEO, Director General, Director Financiero. Y me miran todos, pero con ojos, vamos, con platos, diciendo,
Juan Blas, aquí, y yo le pongo taca, todo el director de marketing, CMO, UFO, yo qué sé, todo, ¿vale? Y entonces asignamos las responsabilidades, eso, sí, mira, de aquí a aquí eres tú, y de aquí a aquí eres tú. Y conforme vayas creciendo, te vas quitando capas, ¿de acuerdo? Te vas delegando responsabilidades. Pero el que viene sabe lo que tiene que hacer y de qué es responsable. ¿Entiendes? Porque si empiezas a ver, al final pasa esa magia que te dicen, oh, si tengo que explicarle yo lo que hay que hacer, para eso lo hago yo. Digo, vale. Maravilloso. Pero si haces eso desde el principio, tú sabes que estás asumiendo una serie de responsabilidades que en un momento dado te las ventilas. Es decir, fichas a un CMO y le dices, mira, la línea del CMO de todas las razones que tenemos, todo lo que haya, tú la llevas. Y yo ya no la llevo. Fíjate qué fácil. Pero claro, esas cosas requieren tiempo. Hay que tener tiempo para innovar. Y muchas veces hablo, claro, es que Stephen Covey decía, en las 4 Ds de la estrategia, decía que una empresa tenía que dedicar el 15% de su run de business a mejorar. Claro, yo se lo explico en conferencias a comités de dirección y tal. Claro, sí, digo, pues macho, es una mañana a la semana. No puedes. O sea, cuando lo ves aterrizado, ¿vale? Yo no digo ni que sea mucho ni poco, pero habrá que mejorar. Entonces, dentro de incluso los backlogs, tiene que haber algo para ir mejorando, ¿de acuerdo? Para realmente ir implementando. Lo que no te puede pasar es siempre lo mismo. Fijaros que hay una estadística también que dice muy graciosa, que sale ahí en la metodología TSG4, que también es de mi cosecha, es Time of Governance. El 85% de los errores que se cometen en la organización son reiterados. Cuando tú me dices a mí que vas petado, yo te digo que vas mal. A lo mejor no es el 85, pero un 75% de problemas reiterados es lo que te ha pasado de que lo has solucionado y no lo has hecho. Fíjate, cambiando de actitud simplemente y haciéndolo, te estás quitando un montón de tiempo que puedes dedicar. O sea, que no hay que hacer más horas, hay que hacerlas mejor. Pero somos muy aburridos, que decimos en Valencia. Yo soy valenciano, me lo vais a permitir, ya lo habréis notado, pero somos muy... No buscamos. ¿Por qué? Porque nos gusta muchas veces a los project managers más el protagonismo, el liderazgo, el tal, cual. Aunque luego nos tomamos marrones y tengamos que estar en la carpintería. Pero somos poco managers. Somos mucho project y poco managers. Y nuestro apellido es manager. Acordaros, un project manager no es responsable del éxito del proyecto. Es responsable del éxito de la gestión del proyecto. Porque yo no he visto nunca un project manager inaugurando un ave. ¿A que no? Está por detrás con el cubata ahí, vale, bien, sí, ha tenido mucho que ver, pero no aportan la cinta, ¿eh? Quien es el dueño es el proyecto owner. Que en el PMI tienen la mala costumbre de llamar los proyectos sponsor. ¿Y ese sponsor? Sponsor no. Aquí cuando el director es sponsor, cuando el director es owner, pues. O sea, si pasa algo, la hostia va para mí. Y cuando te dicen sponsor, parece que seas patrocinador. No. Aquí traenme owners. Y ya, en metodologías de gestión de riesgo, me encanta el risk owner, el dueño del riesgo. Que también tiene la mala costumbre de el project owner hacerse dueño de los riesgos. Con lo cual yo le doy unas collejas que los mato. Porque claro, el riesgo, la propiedad del riesgo normalmente es del project owner, no del project manager. Son pequeños matices que al final van consumiendo tiempo, van desgastando, van haciendo de la cosa de equipo. Voy a parar porque ya veis que vamos, a mí me dais un micrófono y... Me parece que tenemos alguna pregunta de los asistentes de formato webinar, ¿verdad? Sí, pero estamos se han dejado de un poco paso. Ahora vamos con vosotros proyectos. Hay una pregunta de Joaquín Guevara que dice si podrías dar algún tip para los jefes de proyectos que son micromanagers que llegan a nivel de detalle y decidir cómo se deben diseñar pantallas y qué campos incluir esto en una perspectiva de un proyecto de desarrollo de software, causando retrasos porque los analistas funcionales no piensan como desarrollo. Falta de políticas. Falta de políticas. Eso, medir. ¿Cuánto mides? No, ¿de cuánto mides al cabo del mundo?
Esa es la pregunta, no cuánto mides tú, sino cuánto medís al cabo del día. Ese es otro de los fallos. No se puede mejorar lo que no se puede medir. Eso es así. Entonces, fíjate qué diferente es ir, jefe, es que no me hacen caso, ¿verdad? Me toca a mí hacer no sé qué, no sé cuánto. Vale, de ir y decir, este pueblo que ha perdido tanta pasta, ya la demora ha sido de tanto, porque este no ha hecho caso, no ha hecho su trabajo. ¿Me entiendes? Estamos acostumbrados a hablar de muchos, de pocos, de a veces, de siempre. Y eso en gobierno no sirve de nada. A gobierno hay que ir con pasta. Es el único idioma que conoce, el que habla, el que domina. Y un consejo. Nosotros es mejor que vayamos y le hablemos a gobierno en pasta que gobierno venga a hablarnos de proyectos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es medir, medir, medir. Y un consejo, que también yo tengo Management of Value, que también es la certificación de gestión del valor. Yo me llamaban, siempre estaba mucho más porque me llamaban el Obelix en las certificaciones, porque me caía la marmita, les tengo todas. ¿Vale? Y de alguna manera, lo que sí que os puedo decir es que todo, absolutamente todo, menos el cariño de una madre, se puede pasar al interior. Medir. Y cuando vayáis a hablar al gobierno, enseñar datos. Es decir, no, este no ha participado y entonces tenemos este impacto en costes, este impacto en tiempo, esta merma de la calidad. Hablar de las consecuencias. Y verás cómo ellos ponen las medidas. Pero realmente es muy lamentable cuando estás en los órganos de gobierno, yo os lo diré porque os cuento, que cuando hablas me dicen, mira, es que me han tenido, es que tienen problemas, es que están hacer políticas, es que tal, es que no les dan vida, es que van saturados, no sé qué. Al final se te quedan mirando, sí, cuando les apretan. Y contra eso, contra lo único, que no haya argumento. Si somos capaces de decirle ese cuando nos apretan, ¿cómo acabamos consiguiéndolo? Pero estos no sobrecostes, son unos riesgos, y eso lo ponemos al owner, y es el owner el que decida. Y entonces el sponsor no va a participar, como cuando es un owner. Pero en mi caso que ese cambio de nombre es cultural. Y todas las metodologías británicas y asiáticas le llaman owners. Son los americanos las únicas que le llaman owners. Vale, en formato previa vamos a hacer más preguntas, pero por allí me parece que había alguna. José Miguel. Vamos con la última pregunta. Gracias por tu exposición. Yo lo que has comentado, quería saber si nos podías ampliar un poco de tu experiencia. Cuando que yo estuve trabajando en experiencias fundamentales de dirección de proyectos los últimos años, con un programa dirigido también, tenemos el Internet móvil famoso, que lo disfrutamos, y una experiencia como analista de ciberseguridad en un área de gobernanza, control y riesgo. Es decir, mi experiencia en una multinacional del sector telco es la única que yo he visto que estaba documentada la gobernanza desde arriba. Niveles 1, estructurada la documentación además, niveles 1, Fire 1, 2, 3, tal, hasta la propia operación, cubriendo todas las. Entiendo que es por lo que estás diciendo, todos estamos conscientes hoy en día de la cuestión de ataques, etc. Mi pregunta, mi observación, desde tu experiencia, ¿existe ese nivel de detalle de políticas escritas que se siguen además, porque es que aquí se medían y de hecho las auditorías lo que hacían era medir cada uno de los puntos de control con una nota concreta, ¿vale? Y eso daba idea del nivel de la organización, de cómo estaba con respecto al cumplimiento y lógicamente asegurando toda la información y toda la operación. Pero yo creo, no tengo esa experiencia en otras áreas, pero yo creo que eso no está documentado. A ese nivel, quizá haya algo muy general, pero un poco si nos podéis decir. Brevemente, porque no se entiende, pero te diré, está documentado donde realmente pica el bolsillo. ¿De acuerdo? Y fíjate que las telcos las conozco muy bien porque he trabajado con ellas, he trabajado con ISPs y con empresas de la posición del mercado de telecomunicaciones, estaban regidas, aparte de la antigua LOTD y de otras, tenía la ley 32-2003, Ley General de Telecomunicaciones, que pegaba unas ñapas que volaban la cabeza. Es decir, o sea, era tremendo. Entonces, claro, ahí como les picaban el bolsillo, decían, aquí que no me los toquen, porque se me los llevan crudos, las multas serán súper millonarias. Que al final, al comité de dirección, a los órganos de gobierno, lo que les fastidia es eso, que les trinquen pasta, ¿de acuerdo? Entonces, existe.
¿Cuándo empieza a haber nivel documentado de políticas? Cuando realmente se dan cuenta de que, yo siempre digo que la política es el vehículo a través del cual el gobierno transmite el comportamiento deseado, ¿no? Cuando muchas veces es que no hacen, digo, pero si es que hagan o no hagan, es culpa tuya. Tú eres el que tiene que poner los medios. Tú no puedes decir, es que la gente llega tarde. No, pues una política de horario, ¿cierto o no? Pues para todo igual. Cuando hay algo que duele, realmente es cuando se pone en marcha. Entonces es cuando se persigue. Lo que también ha hecho mucho daño son esas implementaciones de políticas de marcos de gobernanza, que no de gobierno, que al final es traer un campesano, ponerlo en marcha y que no actúe sobre la cultura. Por ejemplo, habéis visto en la Margarita del Sí Puedo, lo que hay que hacer es activar la cultura de la organización también. O sea, al final los proyectos de implementación, cuando me dicen un proyecto de implementación del nuevo reglamento, eso no es un proyecto, eso es un programa, toca muchos palos y toca muchísimos proyectos. Y además os voy a soltar un tip, si es ambiguo, no es un proyecto, es un programa. Un proyecto tiene que tener incertidumbre, pero no ambigüedad. Y eso no lo digo yo, lo dice PMI, lo dicen todas las... Lo que pasa es que hemos engordado innecesariamente los proyectos y queremos encontrar solución a todo con los proyectos. Si de verdad lleváramos a cabo otra gestión más adecuada para el fin previsto, tendríamos menos de la mitad de problemas. En resumidas cuentas, estamos clavando clavos con el mango de un destornillador, que es el project management, que sirve para todo. ¿Clavamos el clavo? Sí. ¿Se puede? Sí. ¿Es lo más adecuado para el mango, para el clavo o para la yema de nuestros dedos? No. Hay martillos, pero parece que no les queramos hacer caso. Como profesionales que sois, como parte de un capítulo maravilloso como es el del PMI, deberíamos de estar aquí. Un 50% de los que sois siendo program managers y la mitad de ellos portfolio managers. Porque pensadlo, este país no necesita resultados. Este país lo que necesita son beneficios y nuevas capacidades y, por supuesto, objetivos estratégicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, pues nada, 5 minutos para finalizar esta parte, la parte formal. Después ya sabéis que tenemos la parte de walking, que casi es tan importante, por lo menos para mí, como esta. Bueno, los mensajes que os envío siempre de que buscamos voluntarios y hago especial invitación a parte de ponentes. Si alguien quiere contar alguna experiencia, aquí tiene su oportunidad, ¿vale? Tenemos un socio nuevo hoy, Emanuel Moisés Bellado Martínez. ¿Está por aquí? Si se puede poner en pie, le damos un aplauso. Venga, anda. Bienvenido, podemos verte en las siguientes reuniones. Como siempre os digo que tenéis la oportunidad de hacer cualquier pregunta fuera del tema de la ponencia que hemos visto, lo podéis hacer aquí o después si queréis en la reunión, la podéis hacer a mí o a los distintos miembros de la junta directiva que hay por aquí que os pueden ayudar a responderla, ¿vale? Tenemos el calendario de eventos publicado en la web y os pedimos que mantengáis vuestros datos autorizados. Voy a decir dónde va a ser la próxima reunión. Y atentos porque es el miércoles, para empezar, ¿vale? Y es en el EAE, ¿vale? Esto me lo van a preguntar de aquí a allá, como dijo, bueno, muchas veces, ya lo sé, pero... Una política. Sí, ha cambiado la política, ¿vale? Entonces, es miércoles y es en el EAE, ¿vale? Bueno, el tema de las PDUs, ya sabéis que los que habéis asistido presencialmente se os reportan automáticamente y los que están en formato webinar, pues les enviaremos un correo con las instrucciones para reportarlos. Y nada más, un agradecimiento a Jorge, a Alberto, que lo tenemos aquí delante, y a Bernardo, que cada uno nos está ayudando, Jorge con la parte webinar y Bernardo con la parte de las PDUs. Y como decía, vámonos a tomar el jamón que decía Javier.